Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y dice, y adoraban. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera que habla con su compañero. Entonces vemos que Moisés, el domingo pasado lo hablamos, Moisés ungió el tabernáculo, ungió a Aarón, a sus hijos para ministrar. Y decimos que la unción es para comisionar y darnos propósito, para cumplir una tarea en el Señor. Pero el domingo pasado, mientras ungíamos a todas las personas, si hay familias aquí ahorita que no estuvieron el domingo pasado, yo quiero ungirles también al final del servicio, del mensaje, mientras ministramos, porque es importante y es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que todos nosotros como Iglesia Moria podamos ser revestidos con poder por medio del Espíritu Santo para experimentar un nuevo nivel de la gloria del Señor. No sé cuántos lo quieren, pero yo lo creo. Y es importante esto. Y cuando estábamos orando, terminando de orar, recuerdo que yo subí aquí nuevamente y yo traía una toalla con la que estaba limpiándome el sudor y traía las manos llenas de aceite, pues había estado orando por todos ustedes. Y cuando yo empecé a limpiar mis manos con esa toallita, el exceso de aceite, vino una voz a mi corazón, a mi espíritu, y claramente escuché esto: no limpies el oro de tus manos. No sé cuántos en algún momento llegaron a escuchar o a ver este tipo de manifestaciones por medio del Espíritu Santo, que había una unción tan poderosa que el Espíritu de Dios ponía oro o aceite en las manos de las personas o sobre su cuerpo. Y cuando yo escuché esto, yo abrí mis ojos, pues lógicamente estoy consciente y veo mis manos, pero no veo el oro. Entonces yo no es como que dije, wow, es oro, sino que escuché y entendí esa voz de parte del Señor y miré mis manos, pero no había oro. Y después platicando con mi esposa al siguiente día, el lunes, sobre lo que habíamos vivido en este servicio de unción, me dice ella que mientras oraban por nosotros y ungían nuestras vidas, ella pudo ver una visión nuevamente, pero yo no le había contado esto, ni ella me lo había dicho, sino que dice, cuando estaban orando por nosotros, yo pude ver como una visión en la iglesia en donde caía como una lluvia de estrellas, por así decirlo, en donde ella ponía atención a lo que estaba viendo y un polvo como estrellas, como oro, descendía sobre la iglesia. Y dice, y yo en esta visión, en este acontecimiento, yo ponía mis manos de esta forma y veía cómo el oro caía sobre mis manos. Entonces cuando hablamos esto, lógicamente estábamos afuera del consultorio del pediatra, porque Isa se nos puso malita el domingo en la tarde y la llevamos el lunes a consultar. Y empezamos a platicar esto porque llegamos un poco temprano y le dije, realmente yo creo que el Señor está llevándonos y quiere llevarnos a un nuevo nivel de su presencia. Y yo lo creo, iglesia, yo verdaderamente lo creo en mi corazón, lo creo con mi mente y con toda mi conciencia que el Espíritu de Dios va a estar con nosotros en este 2025. No sé de qué manera, tal vez a través de milagros como lo escuchamos, tal vez a través de provisión, tal vez de salvación, tal vez de liberación de endemoniados, de lunáticos, pero verdaderamente creo y declaro que este año la presencia de Dios estará visible sobre nuestra iglesia y será visible y real para aquellos que la crean. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo creo que Dios, justo también lo platicaba con el pastor y entendemos esto, Dios nos está llevando por un proceso de refinación. Nos está limpiando, así como el oro se purifica con el fuego y entre más fuego y más calor, el oro más se purifica y se hace más puro cada vez. Entonces yo entendí esta revelación que tuve el domingo y junto con mi esposa lo entendí también. Yo dije, Señor, si somos oro, síguenos refinando. Si somos oro para ti, síguenos purificando. ¿Por qué? Porque veíamos en la semana pasada las maravillas y milagros y cosas sobrenaturales que Dios hacía a favor de su pueblo, a favor de Israel.
y vemos cómo la gloria de Dios cubre todo el tabernáculo. Cuando Moisés entra a adorar, cuando Moisés va a buscar al Señor, la presencia, la nube de la presencia vuelve nuevamente a cubrir el tabernáculo. Y el pueblo tenía esta revelación de que Dios era esa nube de la presencia, de esa nube que simbolizaba la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel, en todas sus etapas, con el liderazgo de Moisés, con el gobierno de Josué, con el gobierno de David y de Salomón, fue un pueblo terco y rebelde. Un pueblo que vio de primera mano y, como dicen, en primer asiento la gloria de Dios manifestada a través de ellos. ¿Por qué? Porque decían: Moisés, tenemos hambre, ora a Dios para que nos dé carne. Y oraba Moisés a Dios y descendía carne. Moisés, tenemos sed, y oraba Moisés a Dios y les daba agua. Moisés, tenemos frío, y una nube de fuego les cubría y les quitaba el frío. Moisés, tenemos calor, y una nube les cubría del inmenso calor que había en el desierto. Entonces vieron la gloria de Dios a través de muchas señales. Pero aún en medio de esa verdad que vieron de Dios, fue un pueblo que siguió levantando altares, que siguió ofreciendo sacrificios a otros dioses, que renegaban de lo que Dios les pedía que hicieran, que era un pueblo terco, necio, insensato. Y aquí yo quiero hablar esto en esta parte del mensaje, que es importante tener la unción, es importante recibir la unción, pero más importante es mantener la unción. Podemos ser ungidos, podemos ser comisionados y santificados para cumplir una obra, pero necesitamos mantenernos con esa unción. Mire, en otras palabras, para que me entienda, cualquiera puede ir e inscribirse al gimnasio, pero no cualquiera puede mantenerse yendo al gimnasio. Entonces, la unción, iglesia, necesita un compromiso. Si queremos mantener la unción, ¿cuántos quieren mantener la unción en su vida? La unción necesita 4 cosas y se las quiero decir. La unción demanda de parte de Dios, en primer lugar, obediencia. La unción también demanda integridad. Desde ahí podemos empezar a decir: wow, necesito ser más obediente, necesito vivir con más integridad. La unción también se mantiene con exclusividad. Adorar solamente al Señor. Era lo único que Dios les decía: adórenme a mí solamente, no vayan en pos de otros dioses. Pero por eso Dios le decía a Moisés: este pueblo ya me tiene cansado. Yo les juré una tierra, y no solamente a ti, Moisés, sino a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y lo que yo prometo se los cumplo y les cumpliré. Aunque este pueblo es duro y es rebelde, les cumpliré la promesa. Irán a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no iré con ustedes. Mi ángel irá con ustedes y les abriré camino, y todos los que se levanten en su contra serán destruidos. Pero yo ya no puedo estar un momento más entre este pueblo. ¿Por qué? Porque si estoy ahí, los voy a consumir, los voy a destruir, porque han encendido mi ira con su comportamiento. Les he ungido, les he santificado, les he hecho milagros, proezas, maravillas, pero ya no puedo estar un solo momento con ellos, Moisés. ¿Por qué? Porque los voy a destruir. Qué fuerte es esto. Y por eso Dios demanda exclusividad, pero también esa exclusividad nos ayuda a generar un amor genuino en nuestro corazón hacia Dios. Y era lo único que demandaba el Señor: obediencia, integridad, exclusividad y amor. Y Moisés trató de enseñarlas al pueblo. Pero Moisés le dice: Señor, este pueblo es de cabeza dura, este pueblo es terco y es rebelde. Y Moisés apelaba a la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo seguía luchando en su interior entre agradar a Dios y seguir aferrados a sus costumbres del pasado. Muchos de hoy dicen: yo quiero la unción porque eso me da poder.
Y es cierto, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en el nombre de Cristo, pero no podemos usar la unción ni la presencia de Dios como un amuleto en nuestra vida. Y un amuleto, para el que no entiende qué es un amuleto, es un objeto pequeño que se lleva encima, al que se le atribuye la virtud de alejar el mal o propiciar el bien a nuestro favor. Por eso hay personas que dicen: no, ya traigo mi rosario, no, ya traigo mi estampita, ya traigo este santo en mi cartera, no, ya traigo esto. No, la unción no es un amuleto. Nuestro anterior presidente decía: a mí no me da el COVID ni me van a hacer daño porque traigo un detente. Y eso no es la unción. La unción, iglesia, va más allá de portar algo, de pensar que es un amuleto. La unción de Dios es la misma gloria de Dios revelándose a nosotros, para nosotros conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, para ver cómo Él se relaciona con nosotros. Para eso sirve la unción. Hay gente que dice: yo vengo a la iglesia, sigo orando, ayuno y hago esto y leo la palabra y estoy ayunando 10 días seguidos y casi me muero porque no he comido ni tomado agua. Pero no se trata de golpear tu cuerpo por golpearlo. Se trata de que puedas conocer a Dios, y la forma de conocer a Dios verdaderamente nosotros es tener la presencia de Dios en nuestro corazón. Es que la unción de Dios sea derramada sobre nosotros para poder decir: Señor, gracias. Así como Moisés, que podía ver, dice la palabra, cara a cara a Dios, como hablar con un compañero. Y cuando Moisés salía de hablar con Dios en el tabernáculo, o cuando bajó del monte Sinaí, dice que su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Por eso se lo dije la semana pasada, es evidente cuando usted y yo tenemos unción en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, porque nuestro comportamiento cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestro temperamento cambia, nuestras emociones se sujetan a Dios. Somos gobernados por el Espíritu Santo. Es visible la gloria del Señor en nosotros. Se lo dije, cuando usted hable con otras personas que lo conocían antes, van a decir: wow, pues aquí, a ti de dónde te sale tanta sabiduría y tanto consejo sabio. No es por mí, es porque el Espíritu de Dios está sobre mi vida. Oye, ¿cómo te atreves a poner tus manos y orar sobre mí cuando estoy enfermo? No es por mi fuerza, sino porque el Espíritu de Dios, la unción fresca de Dios está sobre mi vida. Y tengo y creo el poder por medio del Espíritu, de que si pongo mis manos sobre tu cuerpo y lo crees en fe y oro en fe, el Señor va a traer sanidad a tu cuerpo. Para eso es necesario la unción en nuestra vida. Y vemos lo que dice Éxodo capítulo 34, del verso 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con Moisés. Y Moisés proclamaba el nombre de Jehová. ¿Quieres conocer a Dios? Llénate de su presencia y vas a conocer su carácter, sus cualidades, su naturaleza. ¿Por qué dices eso? Porque dice que Moisés estaba ahí con Dios, y pasando Jehová por delante de él, Moisés proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso. Hablando de la naturaleza de Dios. Eres fuerte, eres misericordioso y eres piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y grande en verdad. ¿Eso se lo reveló la carne? No, se lo reveló el Espíritu, porque estaba en la misma gloria y presencia de nuestro Señor. Y le dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés decía a Dios: yo sé que tú eres piadoso y misericordioso,
pero sé que también eres justo. Tenía una revelación de quién era Dios por medio de la unción en su vida. Y fíjese esto, aquí encontramos la respuesta de por qué el pueblo de Israel fue cada vez más en decadencia. Porque estaba escrito que Dios hace que no tendrá por inocente al malvado y que por el pecado de los padres visitará con ese pecado y maldad y maldición sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué malo es Dios. Pero también antes Moisés dijo: tú eres Dios, el que guarda a miles de generaciones. Entonces tomamos lo que nos conviene, pero no queremos ver lo que nos confronta. Queremos bendición, pero no queremos tener una responsabilidad con el Señor. Queremos la unción, pero no queremos compromiso. Yo quiero que mi generación sea bendita. Esfuérzate y busca del Señor. Yo quiero que mi generación sea maldita. Entonces vive en el pecado, vive en la idolatría y apártate del Señor. Y no creas que es por ti, es porque es una ley y porque Dios es justo y no tendrá por inocente al malvado. Y tu maldad visitará hasta tu tercera y cuarta generación. Pero si tú eres fiel al Señor, si tú permaneces firme, pase lo que pase, venga lo que venga, yo creo que Dios bendecirá mi vida, bendecirá a los hijos de mis hijos y bendecirá hasta 1000 generaciones de mi simiente. Eso es la unción, iglesia. Pero la falta de estas cualidades, de la obediencia, de la integridad, de la exclusividad y del amor, hizo que Dios permitiera que muchos pueblos aplastaran a Israel. Dios ya no los quería. No, Dios los amaba. Y estoy seguro, aunque no lo dice la Biblia, pero estoy seguro que cada vez que un pueblo iba y pisoteaba a Israel y los hería, su corazón se entristecía. ¿Por qué? Porque en otras palabras Dios les decía: yo quiero darles todo. Yo quiero estar con ustedes. Se los he demostrado. Se han levantado contra ustedes y los han destruido como polvo. Porque he estado con ustedes. Pero prefieren la mala vida. Prefieren no renunciar a sus dioses. Prefieren no renunciar a su pecado. Es que así soy, así me moriré. Allá tú, hermano. Pero el pueblo de Israel volvió a ser pisoteado, volvió a ser destruido, fueron divididos. La nación de Dios, la nación santa de Dios, los que había separado para Él, su posesión más sagrada, fueron nuevamente llevados cautivos y esclavizados. Porque Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Él no tendrá por inocente al malvado. Pero en cambio, cuando el pueblo se sometía a Dios, el pueblo se sujetaba a Dios, el pueblo veía victoria, el pueblo veía unción, el pueblo veía bendición. Salomón levantó un gran templo, glorioso en su estructura, como nunca antes. Pero cuando apartaron a Dios de su vida, ese templo se redujo a nada. No importaba cuántas toneladas de oro tuviera, vinieron nuevamente los enemigos y destruyeron ese templo. Porque no es el templo, no es el amuleto, es la presencia de Dios en toda su gloria obrando en nuestra vida. Y Dios se lastimaba, Dios se sentía triste, porque Él no quería ver a su pueblo, a su gente, a sus hijos. Pero el pueblo era terco, no tenía estas cualidades. Y Moisés llevó casi toda su vida tratando de enseñarlas. Josué igual, David igual, Salomón igual. Pero el pueblo mantuvo su pecado. Este año, iglesia, yo no sé qué es lo que quieras ver en tu vida, si maldición o bendición. Pero si quieres bendición, comprométete con el Señor. ¿Quieres sanidad? Comprométete con el Señor.
Es que yo vengo porque dijeron que aquí oraban por los enfermos. Sí, oramos por los enfermos, pero tú vienes a buscar la gloria de Dios y el poder de Dios solamente como un amuleto. Y no se trata de eso. Se trata de que vengas a este lugar y tengas un encuentro con Cristo y seas lleno del Espíritu Santo, seas ungido. Y cuando seas ungido, vivas una vida que agrada a Dios. Y si cumples el propósito de Dios en tu vida, yo se lo dije la semana pasada, y esto es un refrendo de esta palabra, y creo verdaderamente que Dios se la está diciendo a usted. Si tú cumples primeramente el propósito de Dios, Dios se va a encargar de todo lo que necesitas. Póngale el nombre de lo que usted quiera, que usted necesita. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Necesitamos esa unción del Señor. Necesitamos mantener esa unción, iglesia. Porque nuevamente Dios veía, e incluso Dios hacía esta referencia de que el pueblo, en su dureza, en su pecado y en su idolatría, es que yo no voy a cambiar mi carácter, es que yo no voy a cambiar mi temperamento, es que yo no voy a dejar de decir malas palabras, es que yo no voy a dejar los vicios. Una no es ninguna, hermano, está bien. Es que yo nada más me echo un cigarrito, hermano. Es que yo nada más una vez en el año pues me voy con otra mujer o con otro hombre. Es que no quiero renunciar a que mis hijos sean todo el centro de mi vida. Son lo más importante en mí. Es que no quiero renunciar a que a veces ponemos a nuestro esposo o a nuestra esposa como dioses en nuestra vida. Es que no puedo dejar de trabajar porque este negocio es todo para mí, hermano. Este puesto es todo para mí. Está bien. No te vamos a obligar ni a forzar. Pero se lo dije desde la semana pasada. El deseo de nuestro corazón es ver una iglesia llena del poder de Dios, que fructifica y que vive día con día bajo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que experimenta milagros, que ve provisión sobreabundante. Que no importa tu negocio, tu trabajo, no importa las capacidades que tengas, Dios te va a bendecir aún para llenar tu alacena, pero también para compartir. Busquemos primeramente ser llenos de la unción de Dios. Y Dios decía: ustedes, pueblo, son como aquellos toros, aquellos animales en los que se pone un yugo sobre sus lomos. Les gusta estar cargando cargas muy pesadas. Les gusta estar sujetados. Y ayúdenme a poner esta imagen. Ese es el yugo. Era una especie de barrote de madera grueso, pesado. Y tenía estas pues tablas también, o maderas, que se sujetaban por el cuello de los toros, de los animales. Gracias. Y ahí están cómo funcionaban esto. Este yugo tenía en el centro una argolla, en donde ahí le amarraban el arado para que el arado abriera la tierra. Pero también sobre ese aro amarraban carretas con cargas muy pesadas, para que los animales las arrastraran y estuviesen esclavizados, estuviesen trabajando aún en contra de su propia voluntad, a base de golpes, a base de maltrato. Vamos, avanza. Y con cargas muy pesadas sobre sus lomos. Y Dios así compara a su pueblo. Y lo vemos en Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, dice el Señor, les va a ser quitada de su hombro, y su yugo será quitado de su cerviz, de sus lomos, de su cabeza. Y dice: y el yugo
se pudrirá a causa de la unción. En otras palabras, somos esos toros que están con cargas pesadas sobre sus lomos, y la presencia de Dios, la unción de Dios vendrá sobre ese yugo y quebrará, lo romperá, lo pudrirá. Ya no hay nada que nos esté sujetando en contra de nuestra voluntad. Ya no hay nada que nos vuelva a esclavizar. ¿Por qué? Porque la unción y la presencia de Dios en nuestra vida nos trae libertad a nuestro corazón. Por eso Dios relacionaba esta dureza del corazón del pueblo con el yugo. Los he liberado, los he rescatado, pero ustedes voluntariamente vuelven a ir, levantan el yugo y se lo ponen otra vez sobre sus hombros. Eras libre. Ya estabas experimentando la gloria del Señor. Es que tengo que volver a ponerme este yugo, porque puede más mi carne, porque pueden más mis deseos. Es que de repente estoy en esta lucha, se lo dije, no somos perfectos, pero el Señor nos va a ir perfeccionando con su Espíritu Santo. Pero es más fácil decir, no, yo no voy a cambiar. Así tenía el carácter mi papá, así tenía el carácter mi abuelo, y gloria a Dios, así tengo el carácter yo. No, hombre, esas son maldiciones. No, es que mis antepasados murieron de cáncer, de diferentes tipos de enfermedades, mis hermanos, mis papás, pero no conocían del Señor. Tú sí lo conoces. Y tú estás declarando que un día también morirás igual que ellos. No, yo voy a declarar que el Señor me ha hecho libre de toda carga del pasado, de toda maldición, y de aquí en adelante yo tengo un futuro glorioso por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Hay secularmente un refrán sobre el yugo. Usted lo conoce, pero hay gente que ama tanto el yugo. Hay gente que abraza su yugo. Y Dios en otras formas está queriendo arrancártelo y tú estás... Yo quiero esta miseria, Señor. Yo quiero vivir en pecado. Yo quiero todo lo malo para mi vida. Qué exagerado es, pastor. Es exactamente lo que hacemos. Nos aferramos al pasado. Pero tenemos una promesa, iglesia. Tenemos una verdad. Y esa verdad tiene poder. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte. Ya no hay pecado, ya no hay muerte, ya no hay maldad que me mantenga abrazando ese yugo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la libertad que Dios nos está dando. Y eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay libertad en el nombre de Cristo. Hay libertad en nuestro corazón en el nombre de Cristo. Hay libertad por medio de la unción y de la presencia del Espíritu Santo. No importa qué pesado sea ese yugo, no importa qué tan encarnado esté sobre ti, no importa cómo se llame ese yugo, ponle el nombre que quieras, pero ese yugo se va a romper porque no puede contra la fuerza y el poder de nuestro Señor. Se tiene que pudrir ese yugo. Y nosotros tenemos que vivir como ungidos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son propiedad de Cristo?
¿Cuántos son ungidos aquí en esta mañana? ¿Sabe que Satanás no quiere que usted entienda que sí se puede quitar el yugo? ¿Ha escuchado una vez esta ilustración de cuando a los elefantes los traían en los circos? Al elefante, antes de llevarlo a una caravana de circo, lo maltrataban, lo golpeaban hasta quebrarle su espíritu. Y siendo el elefante tan grande, imagínese la fuerza inmesurable que pueda tener. Y cuando ese elefante ya había sido quebrado en su espíritu, lo llevaban a la caravana de circos y solamente le sujetaban el pie con una pequeña soga. Y cuando a él le sujetaban la pata, él recordaba y decía: son las cadenas que me ataban. Y el elefante permanecía inmóvil. El elefante nunca entendió que si hacía esto, inmediatamente podía romper esa soga. Pero quienes lo esclavizaban y quienes lo dominaban decían: este ha quebrado su naturaleza. Ya no necesita cadenas tan fuertes. Ya no necesita golpes. Solamente una pequeña soga. Así estamos usted y yo a veces. Le voy a decir una verdad y que se enoje el diablo. Pero si usted entiende el poder que hay por medio del Espíritu Santo, usted puede romper ese yugo de su vida. Ahora le pregunto, ¿usted cree que a Satanás le conviene que usted rompa el yugo? Que usted suelte el yugo. A Satanás no le conviene, porque nos mantiene nuevamente esclavizados, nos mantiene con pesadas cargas. Pero quiero que me acompañe a ver lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 1. Dice: estad pues, iglesia, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso yo le decía ahorita, ¿cuántos son propiedad de Cristo? Vivan firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis, por favor, iglesia, no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya eres libre, ya eres ungido, ya tienes la presencia de Dios. No vuelvas, por favor, a ponerte el yugo y a esclavizarte. Hágale al que está a su lado así. Y lo hágase usted así. Acompáñenme a ver lo que dice el verso 13 ahí mismo en el capítulo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues ustedes, esto a mí me llena de gozo el corazón. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Ustedes vivan en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su carne, los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros por amor. Usen esa libertad para desarrollarse llenos del Espíritu Santo en el propósito que Dios tiene para su vida en esta congregación y fuera de la congregación, para que usted cumpla el llamado de Dios en su casa, en su familia y en el trabajo en donde está. Vivan en esa libertad. No vuelvan a ser esclavos. Qué difícil, pastor. A lo mejor para usted es fácil. No, es fácil decirlo, pero también estamos luchando todos los días entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero mayor es el que está con nosotros. Más fuerte es nuestro Dios. Es que usted sabe que el enemigo, no hombre, y sí es cierto, esta es otra verdad, y Satanás la sabe, y a veces muchos de nosotros no la entendemos.
Pero entre más usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, seamos ungidos, caminemos con poder y con autoridad y con la gloria de Dios visible en nosotros, más fuerte y con más violencia, Satanás va a venir contra nosotros. Mejor yo no me meto, pues. Yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Pero ya estás adentro, tremendo. Mi abuelo en gloria decía, si te vas a meter, dale hasta donde tope. Es que no. Te vas a meter a buscar del Señor, dale hasta donde tope, pase lo que pase, aunque venga Satanás y sus demonios con toda su fuerza. Porque ¿qué dice Isaías 59:19? Mas el enemigo vendrá contra nosotros como un río impetuoso para destruirnos, mas el Espíritu de Dios, el poder de Dios, levantará bandera contra él. Mayor es el que está con nosotros, iglesia. Que venga lo que venga, que nos lance sus dardos, que nos lance toda su ira contra nosotros, contra nuestra casa. Él sabe que está vencido, iglesia. Él sabe que está derrotado. Porque Pablo lo decía, si ustedes han entendido esto y viven en esa libertad y llenos del Espíritu Santo, ustedes pertenecen a Cristo. ¿Por qué? Porque han ido a la cruz a clavar su pecado, a clavar su maldad y a clavar su rebeldía. Ya no son esclavos del pecado. Ahora ustedes son llenos del Espíritu Santo. Venga lo que venga, si el diablo se levanta contra nosotros, iremos delante de él a perseguirlo y veremos cómo nuestro Dios destruye al enemigo delante de nosotros. ¿Es fácil luchar contra el diablo? No es fácil. Pero ¿sabe qué? Si sabe Satanás que está vencido, que es padre de mentira, que es mentiroso. No hay verdad en él, no hay poder en él para dominar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó a libertad y pagó nuestra libertad. Ahora le pregunto nuevamente, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Amén. Y esto, iglesia, si pueden ir pasando los chicos, por favor. Esto es entender qué es lo que necesitamos. Hay mucha gente diciendo, yo por eso mejor busco coaches de vida o motivadores para que me den las 5 claves para el éxito, para que me den los 10 puntos más importantes para ganarme el corazón de mis hijos, para los 3 secretos para el éxito en tu trabajo, los 10 puntos más importantes para tener éxito en tu negocio, los 5 puntos más importantes para no tener depresión, para no vivir en ansiedad. Y buscamos la respuesta en lugares equivocados. Pero hoy, iglesia, yo quiero decirte la única verdad. Y es una verdad con poder que transforma y que cambia vidas. Y esa es que a través de nuestro Señor Jesucristo nos ha traído al Espíritu Santo para que nuestra vida sea llena y experimentemos la gloria del Señor en cualquier área de nuestra vida. Ya leí a todos los coaches, ya vi a todos los motivadores. Prueba la unción de Dios, prueba la presencia de Dios. Dios constantemente está buscando que volvamos a Él. Y escriba esto y entiéndalo. La unción, iglesia, la unción es la que te convierte de una persona ordinaria a una persona extraordinaria. Es que yo tengo bien bajo concepto de mí, pastor. Es que yo lucho contra complejos de inferioridad. Es que yo tengo inseguridades. La unción es la que te pasa de una persona ordinaria a una persona extraordinaria, a una persona que experimenta y conoce la gloria de nuestro Dios.
Mantengamos la unción del Señor. Mantengamos ese espíritu en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 4 al 11. Dice Pablo: estamos seguros del todo, esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados, no es que nos sintamos superiores para hacer algo por nuestra propia cuenta. Hemos entendido que nuestras capacidades, nuestras aptitudes provienen de Dios. Dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas como el que le dio a Moisés, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito terminaba en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto por medio de Cristo, el Espíritu da vida. El camino antiguo, fíjese esto, el camino antiguo con leyes grabadas en piedra conducía aún a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar entonces nosotros mayor gloria dentro del nuevo pacto? ¿No deberíamos nosotros esperar una mayor gloria a través de nuestro Señor Jesucristo? Ahora que el Espíritu Santo nos da vida, verso 10, si en el antiguo camino que trae condenación era glorioso, porque el pueblo de Israel lo veía, ¿cuánto más glorioso es el camino que nuestro Señor Jesucristo hizo, en donde usted y yo éramos llamados pecadores, pero ahora nos ha llamado justos delante de nuestro Dios? No sé, pero ahí yo creo que debe darle gloria a nuestro Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor, un grito de júbilo. Verso 11. Verso 11. Esto me encanta. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, o sea, lo que vieron en ese entonces era glorioso, cuánto más glorioso es el nuevo camino, el nuevo pacto que permanece para siempre. ¿Sabe? Usted y yo no estamos pensando vivir toda la vida en esta tierra. ¿Cuántos están pensando vivir una vida con Cristo por toda la eternidad? Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia. En ese mismo capítulo, en 2 de Corintios, en los últimos versos del 16 al 18, Pablo les dice: pero ustedes, iglesia, cuando se conviertan al Señor, cuando sepan mantener la unción a través de obediencia, a través de integridad, a través de exclusividad y a través de amar a Dios, cuando sepan mantener la unción, el velo que cubre sus vidas y los separa de la gloria de Dios les será quitado, porque el Señor es el Espíritu. Y esto a mí me encanta, dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, por tanto, usted y yo, nosotros mirando cara a cara, como lo hizo Moisés con Dios, ya no hay nada que nos impida. Antes había un velo, pero Cristo rompió ese velo. Jesús rompió ese velo, y esta es una verdad con poder y nos debe de llenar de autoridad en el nombre del Señor. Cristo rompió el velo. No hay nada que me impida poder ver cara a cara la misma gloria del Señor, así como Moisés. Dice, el velo fue quitado
y podemos ver y reflejar la misma gloria de Dios en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué reflejamos la gloria de Dios? Porque somos transformados de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Dígalo, soy transformado de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Soy transformado de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Una vez más, iglesia, soy transformado de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Soy transformado de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, Dios, habitando entre nosotros, gobernando nuestra vida.